Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu podcast favorito Entre Mentes. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a tener dos capítulos relacionados con el programa OVNI, dedicado a este gran programa del año 99 y 2000, conducido por don Patricio Bañados, al cual queremos rendirle un pequeño homenaje y dedicarle estos dos programas. Una persona que fue periodista, locutor de radio, un presentador de televisión chileno, muy conocido, muy famoso. Estudió en la Universidad de Chile. Estuvo en la radio chilena, en la radio cooperativa. En TVN tuvo el programa OVNI, como decíamos anteriormente, que para mí fue como el primer acercamiento con el fenómeno OVNI. Así que para mí es un honor. No tuve la dicha de haberlo conocido, pero sí siento que nos gustaban casi las mismas cosas. También creo que era amante del fútbol, entonces se nos ha ido un gran personaje que falleció el 7 de mayo de este año, a sus 87 años, y con un abrazo al cielo queremos dedicarle este programa. Así que con todo este programa, muchachos. ¿Cómo está Gonzalo? ¿Cómo está Alexis? Bienvenidos. Hola Gonzalo, hola Alexi, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí Hola estamos. Gonzalo. Todo bien. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Ha estado buena? Sí, ha estado interesante en todo sentido. Misteriosa. Semana misteriosa. Correcto. Bueno, abrimos el programa de hoy. La semana, o sea, en el capítulo anterior estuvimos con Freddy Alexis, al cual pudimos entrevistar. Fue una entrevista, para mí más que una entrevista, fue una conversación. Lo pasamos súper bien, ambos. Fue como una conversación entre amigos, sin ser amigos. Y creo que lo que más destaco de él es la teoría que él tiene, que este fenómeno de extraterrestre, para él es más un fenómeno de acá de la Tierra que desde afuera. Quiere decir que también tiene que ver con un poco con las creencias de Occidente, que es donde más se dan los casos, y también con seres interdimensionales. Entonces, es una teoría que, bueno, a mucha gente a lo mejor no le hace un gusto, pero a otras personas sí, porque dijo muchas cosas muy parecidas a lo que venía hablando Gustavo Fernández. Entonces fue como una conexión que entre los dos por el tema de los seres interdimensionales. Y no sé qué les pareció a ustedes, pues, ¿qué te pareció a ti, Alexi, esta teoría de que el fenómeno vendría más de acá, desde nosotros, que desde afuera de la Tierra? Súper interesante, me parece muy en línea con la teoría de José Antonio Caravaca, la teoría de la distorsión. Me parece, creo que es la teoría correcta, ver por decirlo así, como la envoltura de este fenómeno como un lenguaje mismo, inherente al ser humano. El ser humano es humano porque tiene el lenguaje, entre otros asuntos, y si viene otra entidad de otra dimensión, no se puede comunicar con nosotros a menos que sea a través del lenguaje. Y el lenguaje puede ser pictórico, puede ser hablado, puede ser escrito. Y entonces, en este caso, como lo mencionó Freddy en cierto momento, hay algo de simbólico en el elemento visual de los ovnis y de los humanoides. Hay algo también por ahí del tema onírico en cuanto a simbolismo. Sí, bueno, es un simbolismo tanto consciente como inconsciente. Por ejemplo, no podemos soñar si no es a través del lenguaje, y entendamos que el lenguaje también son imágenes. Si no tuviéramos un lenguaje, no podríamos ni siquiera soñar. Entonces, es un lenguaje que es tanto propio de la persona como subconsciente, como racial del ser humano. Claro, ahora me acordé de un caso, porque habló de varios casos, Freddy, y me contó un caso que sucedió acá en Chile, de una persona que vio a unos seres flotando alrededor de una nave, que tenían bototos, un short, unas poleras, y eran rubios, de ojos claros, y que medían como 2 metros, y la nave era redonda, y la nave era como de 1,20, así, era más chica que los seres, y que cuando
él como que intenta hacer contacto con ellos y él lo ven y estos seres se meten a la nave. Entonces él decía que algunos de estos casos eran como ridículos, ¿cachai? Porque tampoco uno puede creer todo lo que pasa, ni todo lo que se ve, ¿cachai? Porque yo le decía, efectivamente, tú puedes ver un ovni, pero no sabemos si dentro de ese ovni va efectivamente un extraterrestre o lo está pilotando un humano, ¿cachai? Porque lo que estamos viendo es un ovni, pero lo que él sí decía, que para él lo que eran como ovnis certeros eran los que no tenían como un trazo fijo, como que se movían para allá, para abajo, para arriba, para todos lados. Para él eso era algo que no venía como de esta dimensión, por decirlo así. Claro, como el movimiento de una mosca, un ovni con ángulos agudos en su movimiento. Sí, es un buen detalle ese. Sí. No, a mí, bueno, Freddy es un personaje igual porque ahora, bueno, nosotros lo trajimos al programa porque estaba presentando su libro, Historia Paraufológica de Chile, donde creo que hace una recopilación de varios casos de acá de Chile, los documenta, los investiga y habla de un caso que le pasó a un sobrino de Arturo Prat en el sur, que también vio unas luces. Entonces, y él también nos contó una experiencia súper especial porque él nos cuenta, yo no tenía idea, pero él nos cuenta que creo que en el 2020 él pierde a su mamá y pierde a su hija. Fallecen las dos. Yo no sé qué pasó, si pudo haber sido producto del COVID, no sé, no indagué más. Y él cuenta que evidentemente entra en un estado de depresión y se va al sur a vivir con la polola que tenía en ese tiempo. Y dice que un día en la noche, como a las 4 de la mañana, él se levanta hacia el baño y en el living de la casa se queda como parado y una luz desde afuera iluminó toda la casa. Y él, la polola de él estaba atrás y él la vio como que fuera de día y veía todo el pueblo porque era un pueblo muy chico. Si es que no me equivoco, era en Chiloé. Era un pueblo chico de no más de 50 casas y se iluminó todo el pueblo. Y de repente él pasaron como 3 segundos, 4 segundos, se apagó esta luz, se fue a acostar y al otro día amaneció y fue como con la explicación que le dio él y la interpretación que le dio él, como que Dios le dijo ya, calma que esto ya va a pasar. Y como que desde ese día él sintió un relajo. ¿Cachai? Él obviamente que este fenómeno no lo asocia a un ovni, pero lo asocia a un evento yo creo más religioso. Que no deja de ser tampoco interesante porque él nos contó esta experiencia, o sea, se abrió a contarnos. Yo ni siquiera en la tele lo había contado. Sí, súper interesante, y es interesante como técnicamente también es un ovni, o sea, entendemos que es una luz de carácter espiritual, pero la línea entre uno y el otro de repente es súper borrosa. Y en este caso podríamos decir que es un ovni, literalmente. Correcto. Bueno, muchachos, a lo que venimos. Empezamos con nuestro capítulo sobre el programa OVNI. Bueno, yo me imagino que ustedes habrán visto este programa, tanto en su momento o después en YouTube. Y para la gente que no lo conoce este programa fue en el año 99 y año 2000, contó de 2 temporadas, 13 capítulos en la primera temporada y 12 capítulos en la segunda temporada, conducido por don Patricio Bañado. Más que un programa así, o sea, el programa obviamente se llama OVNI y tuvo 2 casos que fueron muy, muy importantes y de relevancia, tanto en la ufología mundial como en la ufología chilena, en los cuales son el caso Valdés y el de la isla French. Yo era chico cuando vi este programa, tenía como 10 años, 11 años, y fue el programa que abrió la mente, como dice nuestro programa, Entre Mente, y por eso que sentíamos la necesidad de hacer un especial de 2 partes, y en este capítulo vamos a hablar sobre el Cabo Valdés y la isla French. Yo no sé, muchachos, si ustedes lo vieron en vivo este programa, ¿qué les pasó la primera vez que lograron ver el primer capítulo? Yo creo que probablemente no recuerdo haberlo visto la misma vez que lo
sacaron al aire, pero sí ya había tenido ocasión después de verlo. Y es sumamente llamativo por muchas cosas. Hay varios matices bastante interesantes porque recordemos que este hecho pasa en, mira, abril del año 77. Aquel Cabo Valdés en ese entonces, si bien no me equivoco, tenía 22 años. Y él estaba a cargo ya de unos reclutas, unos chicos probablemente de 17, 18 años, y pasa en una circunstancia geográfica bastante importante. Tenemos que entender que situarnos en este punto que sucede esto en una localidad que es fronteriza con Perú y Bolivia. Geográficamente estamos hablando de unos montes, unos cerros, montañas, y lo que ahí sucede es particular por muchas cosas. Por el relato que el mismo Cabo Valdés tiene de lo que le acontece, y también el relato que tienen en el programa OVNI aquellos reclutas ya en aquel entonces, cuando ellos relatan esto en el programa OVNI de Patricio Bañado, ya más o menos promediaban los 40 años de edad, cuando reviven, ¿no es cierto?, qué es lo que había pasado. Entonces ahí hay como, yo siempre apunto al tema de los relatos, qué es lo que hablan de acuerdo a la experiencia. Entendemos que ellos estaban en una especie de tienda de campaña y en la noche, y de pronto salen porque uno de estos reclutas, cree ver una luz, y salen todos a mirar. Y ahí empiezan como los relatos distintos, porque primero por ahí señalan que había una cosa luminosa, y creo citarlo casi textual a lo que dice Valdés, y algunos también situaron una especie de nube que era luminosa, ¿sí? Luego también pasa algo mucho más extraño, porque mientras el Cabo Valdés con estos reclutas observaban estas luces, hay uno de estos reclutas que, como decía, a los 40 años, reviviendo esta situación, comenta algo que cuando yo lo escuché fue algo bastante excepcional. Él dice que mientras veían esto y el Cabo Valdés había temerariamente acercado un poco más a ver este fenómeno, dice que se quedan dormidos. Me parece que así lo escuché en el programa mismo. Este recluta dice, oye, estábamos todos ahí, y de pronto como que él, digamos, por ocupar una jerga, dice, apago tele. Básicamente no sé más de nada, y cree que pasan una suerte de unos 15, 20 minutos donde ellos despiertan y se dan cuenta que este Cabo Valdés no estaba entre ellos. Y aquí viene otra cosa más excepcional, que cuando se empiezan a preguntar por este Cabo Valdés, escuchan la voz de este Cabo Valdés que dice muchachos, y ellos miran en todas partes y prácticamente el Cabo Valdés aparece arrojado desde los aires y cae. Entonces cuando cae, lo asiste, lo van a ver, empiezan a preguntar qué es lo que estaba pasando. El Cabo Valdés, yo creo que estaba totalmente ido por la experiencia, y él dice, y cito textual, él estaba repitiendo algo por el estilo: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos. Ya, algo, yo creo, a todas luces sumamente llamativo. Creo que era primera vez que sucedía algo así en aquellos años. Estamos hablando, recordemos, el año 77. Entonces, hay otra cosa también muy, muy puntual, que pasado esta pérdida del Cabo Valdés durante unos minutos, él cuando vuelve a aparecer, y aquí es donde está como todo lo misterioso de este caso, es que él vuelve con su barba crecida, y siempre se señala el reloj, que el reloj se adelanta unos días. Eh, Oye, muy misterioso este caso en sí. Sí, mira, para complementar un poco lo que decía el Gonza, esto ocurre en la Pampa Yuscuma, a unos 4 kilómetros de Putre, y efectivamente, como dijo Gonza, en la frontera con Perú y Bolivia. Eran del destacamento Guamachuco, Ujú. y los que lo acompañaban al Cabo Valdés eran Pedro Rosales, Iván Robles, Germán Riquelme, Juan Reyes, Julio Rojas, Raúl Salinas y Humberto Rojas, que eran todos los que tenían que hacer un turno de 24 horas. Esto fue a las 4 de la mañana, como dice el Gonza, era una luz, una nube. Yo me acuerdo del programa, en el capítulo que dan del programa OVNI, que este capítulo es el capítulo 9 de la primera temporada. Mm.
lo interesante del programa OVNI era que ellos no se quedaban como con la versión oficial, iban en busca de más respuestas. Yo me acuerdo que en este capítulo en especial van a donde un profesor que creo que es físico, y él trata de explicarlo desde su ciencia, ¿cachai? Y dice que efectivamente lo que ellos ven es una nube que le da una descarga eléctrica, y esa descarga eléctrica hace que el cabo Valdés delire después con estas palabras que decía Gonzalo, y que cada vez que el cuerpo humano recibía una carga eléctrica le crecían los vellos del cuerpo. En este caso se podría aplicar lo de la barba. Pero si tú lo lleváis a un contexto, ya podemos creerle a este físico, yo no tengo por qué no creerle. Pero en ese caso, ¿cómo le crece solo la barba? ¿Cachai? O sea, en ese caso tendría que haberle crecido hasta el cabello, todo con la descarga eléctrica. Primero. Segundo, los acompañantes que estaban con él, ¿cómo no se van a dar cuenta que cae un rayo? ¿Cachai? O sea, inmediatamente hubiesen dicho, no, ¿sabes qué? Había una tormenta, que hay un rayo y se acaba el problema. Pero son muchas interrogantes y bueno, además habló después de 20 y tantos años, habló el Cabo Valdés hace poco, hace como 2 semanas, y viene con su libro. Viene con su libro que se llama A la sombra de la verdad, 3 puntos, y después el fin. Armando Valdés Carrillo, el Cabo Valdés. Y lo más impresionante del libro, de la portada del libro, es que sale él a los 22 años, a mano izquierda, a mano derecha sale él como está actualmente, y al medio lo que se logra ver como un ovni, pero es más que un ovni, es una luz con un rayo bajando hacia a la persona. Entonces, creo que este es un caso bastante interesante que también ufólogos de acá en Chile le han tratado de bajar el perfil. Y me gustaría saber qué opinas tú, Alexis, de este caso. ¿Lo pudiste ver también en su momento, cuando lo estrenó el programa en TVN, o lo viste posteriormente? Claro. No, esa fue una buena época para los programas de ovnis y documentales en general del tema. Entonces, claro, a mí que me gusta el tema, yo estaba pegado ahí, creo que eran los viernes que transmitían ovnis originalmente. Creo que es mi serie favorita de toda la vida, OVNI, me la sé casi de memoria. Este caso es súper interesante, hay gente que dice que es el caso más importante del mundo, incluso gente del extranjero, ningún chileno casualmente, ningún ufólogo chileno. Hay 3 puntos para mí claves de este caso, que primero que nada es el terreno mismo. En segundo lugar, apuntes espirituales del terreno mismo. Y en tercer lugar, lo bizarro que rodea al caso. Si me permiten, quisiera tocar por lo menos el primer punto y ojalá también después los otros 2. Dale. Miren, Eric Martínez, que es un ufólogo de la CIFAE, tiene datos interesantes sobre este caso. El caso, bueno, como ustedes dijeron, ocurre en junio del 77 en Pampayuspuma. Ahí el cabo y su compañía empezaron a interactuar con el ovni cuando el ovni estaba como a 1 kilómetro hacia el norte. Pampayuspuma está, como bien dijo Gonzalo Santis, a 4 kilómetros de Putre, en línea recta hacia la izquierda, si pudiéramos hablar en esos términos. Y a 5 kilómetros es que se toma el camino que estaba disponible en 1977. A su vez, Putre, que es el poblado más cercano, está a 3 kilómetros de la localidad de Pacoyo. Putre está como mirando hacia Perú y Pacoyo está como hacia el oriente mirando hacia Bolivia. Es un punto súper importante de vigilancia. En Pacoyo había una base militar llamada, precisamente como dijo Gonzalo, Regimiento Huamachuco, donde en Huamachuco hubieron una serie de incidentes ovnis que partieron el año 1982 y duraron hasta 1986. O sea, ya hay más datos, más posterior casos. Al caso Valdés. Posterior. Este caso del regimiento Huamachuco consistieron en varios incidentes donde ovnis se posaron directamente sobre el techo del regimiento Huamachuco. Ovnis con forma de círculo, ovnis con forma de triángulo, ovnis de color azul, etcétera, etcétera, etcétera. Y al menos en una oportunidad los militares de Huamachuco tuvieron que abrir fuego contra estos platillos voladores.
por las tensiones políticas de ese momento, por esa cuasi guerra que casi hubo, estos casos se mantuvieron en secreto. Por lo tanto, hay una hipótesis militar del asunto Valdés. Yo personalmente no la creo, pero siento que igual es importante que la tengamos en cuenta, porque hay varios puntos de esta hipótesis que no la creo porque llegan a ser un poco ridículos, pero la hipótesis dice básicamente lo siguiente: Chile estaba siendo apoyado secretamente por Estados Unidos y Perú y el resto de los países, o sea, Argentina, Bolivia también, por la Unión Soviética, 1977. Había muchos helicópteros que pasaban de país a país durante las noches para hacer labores de espionaje. Y esa noche, la noche de junio, perdón, del Abril. 77, de abril del Sí, 77, 25 de abril. 25 de abril, a las 4 de la mañana, 2 helicópteros estadounidenses, según esta hipótesis militar, habrían pasado desde Perú de vuelta hacia Chile. Uno de ellos se habría estrellado en los nevados de Putre, que es una parte cordillerana, y el otro siguió de largo, se acercó al regimiento, al puesto de vigilancia del Cabo Valdés, y estuvo literalmente jugando al gato y al ratón con los militares hasta las 6 de la mañana. ¿Esta es la Es cuando... versión oficial? No, esta es la hipótesis militar. Hay mucha ya, gente ya. que se aferra a esta hipótesis. Según esta hipótesis, que yo personalmente no creo, a Valdés pudieron haberlo abducido desde una nave militar estadounidense. Y si fuera, yo creo que no es así, porque si fuera tan simple, la verdad del caso, sería extraño que a Valdés le hubiera dado por pasar de una teoría a otra. Al principio dio el relato que todos sabemos, que era un ovni. Después dijo que él estaba simplemente escondido y estaba haciendo una broma. Y después dijo que esto era algo diabólico. Entonces, si es que esto tiene que ver con algo militar, la FACH o el ejército tendrían que haberle dado una versión oficial para que mantuviera todos estos años. Es una cosa de lógica. Tampoco no hay ninguna mención de ninguna nave estrellada en el sector, no hay mención de humo ni nada por parte de los testigos, y esta hipótesis, que yo descarto, se contradice con un montón de fenómeno paranormal que rodea este caso, que podemos hablar a continuación. Cedo la palabra. Mira, tú dijiste que este caso era como uno de los más importantes en el mundo. Yo leí una información que decía que JJ Benítez viajó a Chile para investigar este caso y que creo que fue el mismísimo Pinochet el que le entregó los documentos como oficiales del caso. O sea, volvemos a lo mismo. Te puede gustar o no un escritor, algunos le dicen novelista, JJ Benítez, pero Sí. que venga una figura como él a investigar un caso como este, o sea, es por algo. Sí, no, ¿cachai? sí. El caso está tenido siempre en súper buena estima, especialmente en España. En Estados Unidos no mucho, porque Estados Unidos siempre mira a Estados Unidos, pero en el resto del mundo está arriba, está en el top 5. Claro. Bueno, la verdad la vamos a ver, creo que en octubre lanza su libro El Cabo Valdés, y ahí nos va a contar su verdad. Vamos a ver si era algo diabólico, si era algo, si era efectivamente un ovni o una nave, como decías tú, de los Estados Unidos. Nuestro segundo caso, mejor dicho, capítulo, porque del programa OVNI, el capítulo 13 de la primera temporada, donde se acaba la primera temporada, y es la isla French. Que yo creo que este también es un caso igual de potente que el del caso Valdés, porque, a ver, en el del caso de Valdés también hay testigos. Aquí también tenemos un testigo que dice que se curó, que lo curaron en esta isla. ¿Qué es lo que pasa? Dicen que al sur de Chile, en Aysén, hay una isla que se conoce llamada como French. Según los testigos y pobladores, los seres que habitan en esta isla no son personas comunes, son como seres superiores, lo que le llaman ellos. En el programa, Patricio Bañado y el equipo se embarcan en busca de esta isla. No recuerdo el nombre de la lancha, pero tenían que coincidir con una lancha en el puerto. Mitilus. Esa.
y al final nunca la encuentran y los marinos acceden, la Armada de Chile acceden a llevarlo a esta isla. La cosa es que no la pueden encontrar. Estoy haciendo como un resumen rápido. Y no la pueden encontrar. Y recuerdo que en la última parte del capítulo lo van a donde un psíquico o un tarotista. Tarotista, ¿cierto? Sí. Ya, y el tarotista le tira las cartas y le dice que no la encontraron porque no los quisieron llevar. Y ellos quedan así como, ¿cómo? Estás diciendo que los de la Armada nos llevaron a otro lugar. Y él dice, sí, nos llevaron a otro lugar y no efectivamente al lugar donde queda esto. Bueno, lo que la historia cuenta es que hay personas que se contactaron a través, radio aficionado, a través de radio, de un ser que se presentó como Miguel. Y empiezan a tener una conversación, una conexión. Y bueno, y estas personas dan su relato ahí. Y también hay una persona que no recuerdo el nombre, Ernesto de la Fuente, que dice ser que fue sanado en este lugar por un cáncer terminal que él tenía. Y él hace un relato años después, porque él falleció en el 2019. Él hace un relato que dice que eran, mira, dice, vivía en una pequeña pieza de aproximadamente 3 por 3 metros, con una cama, una mesita en una terminal de computadora y una ventana al exterior. La temperatura era constante y de aproximadamente 20 grados Celsius, lo que para mí era un lujo, después de los fríos que estaba acostumbrado a sufrir en Chiloé. Tenía absoluta libertad de movimiento dentro de las instalaciones, las que eran cómodas y funcionales. Casi todo se gobernaba por computación, lo que no era muy común en esos días de 1989. Había una piscina climatizada, 3 grandes invernaderos, salones con televisión satelital y otras comodidades que yo jamás hubiera imaginado. Uno se encontraba con mucha gente en los pasillos, todo el mundo sonreía y nadie hablaba fuerte. No recuerdo haber visto una clínica u hospital. Esto fue lo que dijo él posteriormente a la sanación que él tuvo. Claro, explica que es un lugar con mucha tecnología. Y aquí hay varias teorías. Hay una media descabellada igual, que dicen que son nazis. Otros que dicen que efectivamente son seres como pleiadianos. Y no sé qué piensan ustedes de este caso. Yo recuerdo haberlo visto cuando era chico. Y la primera impresión fue como, quiero ir de vacaciones a la isla Friendship. O sea, ¿cachai? Quiero ir para allá. Pero es un lugar que no, hasta el día de hoy no se ha podido constatar que existe. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece a ustedes este caso, chiquillo? Mira, yo, bueno, bien recuerdo ver este programa y resulta que pasaba que este radioaficionado Octavio Ruiz, en el año 85 es quien empieza a contactar con estas personas de la isla de Friendship. Y digamos que estas personas tenían nombres bien característicos. Por aquí tengo a Miguel, Rafael y Ariel. Claro. Primero, cuando yo veo el programa y escucho, siempre se hablan de una especie que hablaban como gringo, pero ¿sabes qué? Me llamó la atención porque hace poquito vi de nuevo el programa y más me llamó la atención algo porque siempre se les trató como que si fuesen unos gringos intentando hablar un español. Pero ¿sabes qué? A mí realmente me parecen como alemanes hablando español. Y lo digo porque por los muchos reportajes que de pronto han salido acá en Chile sobre Villa Baviera, y la verdad es que el modo en cómo hablan los alemanes el castellano me parece más cercano a lo que se escucha incluso en el programa OVNI cuando ponen los audios donde en este caso Octavio Ruiz está hablando, por ejemplo, con Ariel o con Rafael, etc. Mira, siguiendo esa línea, por ejemplo, cuando Ernesto de la Fuente, que fue colega de Patricio Bañado, yo ahí como que me pierdo un poco de cómo él logra contactar con la gente de la isla, pero sí me llama la atención que una vez ya ha hecho, digámoslo, las gestiones para ir a tratarse este cáncer que él padecía en aquel momento, me llama la atención el lugar físico donde llega Ernesto de la Fuente. Él dice que cuando se embarca y finalmente llegan a destino, lo que ven en esta isla es una especie
no sé, me imagino un portal gigante por donde pasó la embarcación, ¿sí? Y posterior a ello llegan a estas habitaciones y sumando a todo lo que tú describiste ya, Gonzalo, de cómo era por dentro esta, no sé si llamarlo ciudadela o no, pero él decía que, bueno, Patricio Mañana le preguntaba que quién más había, porque él describía a estas personas que irradiaban paz, decía, ¿no? Por su mirada eran todos como similares entre sí, pero además de esta gente propiamente tal de la isla, había otra gente que él incluso daba rasgos continentales, porque decía, no, aquí había de todo, lo entendía él por los acentos que tenían las personas. Perfectamente podría haber estado una persona, un peruano, un argentino, un colombiano, etcétera, etcétera. Como una comunidad. Sí, incluso que habían niños, habían hombres, mujeres y niños que vivían, por lo que entiendo relata Ernesto de la Fuente. A ti, Alexi, ¿qué te Mm. parece lo que dice Gonza, lo del caso en sí de la isla Friendship? Mira, este caso es para mí bien interesante. Yo llevo hartos años investigándolo. Tiene ramas por todas partes. Es demasiado extenso para tocarlo en 5 minutos, pero quisiera decir 2 puntos. Alguna vez yo le pregunté a Fuensalida, a Rodrigo Fuensalida, que cómo podríamos nosotros entender este caso, y él me apuntó a la figura de Ingo Swann. Yo invito a los amigos de Entre Mentes a que investiguen al psíquico Ingo Swann. Para quien no lo conozca, Ingo Swann trabajó extensamente haciendo experimentos de visión remota para la inteligencia estadounidense, y fue él quien descubrió formaciones de cristal en la atmósfera de Júpiter, lo que se llama ahora los anillos de Júpiter. Eso fue confirmado por la sonda Voyager 1 en el 79. Ahí hay una conexión. Y el punto que yo quisiera decir de fondo es que el asunto Friendship es tan extenso, es tan profundo, al parecer que más que hablar del asunto mismo, yo quisiera hablar de las personas que se hicieron pasar por la gente de Friendship, que igual es un tema súper interesante. Me refiero a Guillermo Arias, junto a un profesor de Derecho de una universidad privada de Santiago, cuyo nombre no puedo mencionar porque no salió mencionado en el programa OVNI de TVN. Así que prefiero no mencionarlo. Alexi, esto después pasa en la segunda temporada. Ellos tienen un programa que se llama, terminan la segunda temporada con un capítulo que se llama Regreso a Friendship. Y ahí pasa lo que tú dices, que descubren esto. Sí, pero hay gente que nunca salió al ruedo en el buen chileno, ¿cachai? Hay gente que está hasta el día de hoy ahí bien en su posición de comodidad. Salomón se hacía llamar, ahí para las personas que conocen. Estoy hablando de Van Rach, de la secta Van Rach. Si bien Guillermo Arias parece haberse desligado de este fraude, las ramificaciones de este grupo Van Rach seguían activas en la radio hasta principios de este año. ¿Por qué lo sé? Yo vivo en Puente Alto. Esta gente primero tuvo programas de radio en Radio Colmena, después en Radio Manantial y finalmente en Radio Exclusiva, Radio Comunal de Puente Alto. Guillermo Arias es un mitómano y puede ser descartado, pero entre la comunidad real de contactados y la comunidad falsa, Van Rach, hay un elemento clave, un nexo en común. Y si bien es mejor no mencionar este nexo en común, es probable que muchos amigos ya sepan de lo que estamos hablando, y es una congregación religiosa que está muy interesada en el ADN de las personas. Ahí hay una cosa, un nexo. Ojo. Mira, como tú dices, el tema de la isla Friendship es bastante extenso y no da como para hablarlo así en media hora, como tú dices, Alexi. Pero estaba leyendo aquí nuestra pauta que tenemos para los programas y dice que Ernesto de la Fuente trató de volver por su cuenta a la isla y no la pudo encontrar. Y da un detalle que dice que los seres de esta comunidad, que podríamos decirlo así, de esta isla, tenían algo extraño, todos eran del mismo tipo. Sí. Sus expresiones en la cara irradiaban paz. Yo recuerdo que en el mismo programa
trataron de decir que se asemejaba o se parecía mucho a lo que era como una secta religiosa. Sí, la gente de Chiloé les decía los curas. Y acá en la quebrada, no me acuerdo cómo se llama, un sector de Cajón del Maipo, las vertientes, las quebradas, les decían los palomos. Sí, son gente que es muy parecida entre ella y tiene una visión religiosa, no quiero decir religiosa, quiero decir mística, bastante fuerte. Ojo al personaje de Ingo Swann, ahí hay una clave que yo concuerdo con salida. Correcto. Ingo Swann. Gonza, y para ti, más que seres extraterrestres o seres interdimensionales, podríamos estar hablando de alemanes, de gente de otros No, países. me llamó la atención ¿Sí? en algún momento cuando tú mencionaste la palabra nazi y recordé un poco por un tema fonético, por un tema cómo suena, cómo hablan, de los registros que se recuerdan aquella vez con Octavio Ruiz, ¿no? Porque en el programa hay un audio donde me parece que es la pareja de Octavio Ruiz quien se comunica con una persona de Friendship, y esto tuvo una repercusión mediática increíble porque finalmente cuando sucedía aquello, este personaje pareciera estar en la isla Friendship, pero diciéndole a la gente radioaficionada en Santiago, especialmente con Octavio Ruiz, que salieran a mirar. Y esto se comienza a televisar, porque me parece, si bien recuerdo, está el programa Sábado Gigante, y hay una cosa mediática que es súper llamativa, porque es como cómo salen a grabar algo que está sucediendo, y a la vez está teniendo este contacto. No sé si recuerdan que aquí yo ya, no sé, parece Ernesto de la Fuente quien dice que hablando con estas personas de la isla Friendship, ellos le vaticinan cuando explota el Challenger, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay una infinidad de preguntas, o más bien, ¿cómo queremos entender lo que es Friendship? ¿Qué viene a cumplir, digamos, desde una perspectiva social? ¿Qué significa que exista el fenómeno, que se hable de cuando hay radioaficionados, cuando hay personas que han estado en la isla? Y ese es un tema que es como bien, se puede volver bizarro de cierta forma, porque, no sé, hay muchas aristas. Habrá un tema político, habrá un tema místico, religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Los casos que generalmente tienen contacto profundo real tienden a revestirse de una bizarrería, si pudiéramos inventar esa palabra, un poco de adrede. Por ejemplo, quiero devolverme un poco al caso del Cabo Valdés, como un ejemplo. Había un soldado que se llama Salinas Velázquez, o Salinas Vázquez, que para 1999 es entrevistado para un monográfico del Instituto IIEE, que es el Instituto de Estudio Exobiológico, de un ufólogo que se llama Raúl Núñez, y él narra que después del avistamiento que tuvieron todos junto con el Cabo Valdés, él empieza a tener contactos telepáticos, empieza a tener visitas de dormitorio, empieza a tener visitas astrales. Finalmente internado porque le dio un cuadro psicótico, pero está rodeado de detalles bizarros. Por ejemplo, él tenía una pequeña obsesión con la letra H, y el mismo Raúl Núñez, que es un ufólogo chileno residente en Barcelona, lo quiso asociar al tema humo de buenas a primeras. Pero ¿qué pasa? En la entrevista de pe a pa del 16 de junio de 1999, el Cabo Valdés dice que también tiene una pequeña obsesión con el tema, con la letra H, y Salinas y el Cabo Valdés no se habían hablado desde 1977. Mira. Ojo con eso, lo bizarro dentro del fenómeno OVNI no lo descarta, muchas veces lo confirma. Uh-huh. Correcto.
Sí. Mira, estaba viendo información y hay un caballero que se llama Osvaldo Murray y ha hecho una investigación sobre la isla Friendship y tiene una teoría conspirativa. Dice que esto correspondería a una comunidad de jerarcas nazis, similar a lo de la colonia de dignidad. No, es una teoría conspirativa, por supuesto. Sí, sí. Es como lo que decía Gonza, que se le venía el idioma, ese español champurreado, que se le dice, Ujú. y lo ligaba ya a eso, pues, ¿cachai? Pero a mí, ¿sabes lo que me pasa con este tipo? Bueno, con lo que pasa con el caso Valdés y la isla Friendship, es que nuestro país es tan rico en clima, en cosas culturales, pero también en el ámbito ufológico también tenemos una diversidad de casos y casos potentes, como el caso Valdés, que tú mismo, Alexis, decías que como podría ser para muchos uno de los casos más importantes en el mundo. Y acá en Chile siento como que no se le da la importancia que se merecen. Ahora quizá en la época actual ya hay más libros por la casa de Freddy Alex y Rodrigo Fuenzalida y otros ufólogos o investigadores que traen a estos casos de vuelta y empiezan de nuevo a investigar y a analizar lo que pasa aquí. Porque cómo alguien no va a querer saber si realmente existe la isla Friendship. Por supuesto, por supuesto. No, sí, es un tema que tú te puedes pasar la vida investigando. Por ejemplo, quisiera volver a tomar un punto del Cabo Valdés que creo que a lo mejor les puede interesar. Mira, siempre pensamos en Putre como una cosa que está totalmente abandonada, donde no pasa nada, excepto lo del Cabo Valdés. Pero no es el asunto. Por ejemplo, hay datos que en el mundo espiritual, yo le puse aquí en un blog de notas a puntos espirituales del caso Valdés, por ejemplo. Y el asunto es que haciendo una investigación para esta transmisión, me di cuenta que las formas de ovnis agresivos, alienígenas agresivos y humanoides agresivos son súper comunes en el norte grande. Los quechuas le dicen muki a una especie de espíritu elemental tipo duende que ataca especialmente a las personas que no están protegidas espiritualmente. Está asociado al inframundo y a las minas, que es todo un mundo en Bolivia y en el norte de Chile. Alrededor de Putre hay 2 minas mirando hacia Bolivia. Los Aymara tienen un espíritu maligno identificado que tiene forma de bola de fuego y le llaman Antahuaya. Los soldados señalan haberse tomado de las manos y haber rezado cuando el incidente estaba pasando. Y en el 99, en De Pe a Pa, Armando Valdés dijo que estos seres no eran buenos, que había escuchado carcajadas dentro de la nave, y después concluyó que este fue un fenómeno demoníaco. ¿Cachai? No. Después entiendo que él se convierte en pastor, o Sí. me equivoco, ¿sí? Obispo evangélico, sí. Obispo evangélico. Mira, yo creo que volvemos al punto de partida del tema de qué pensar que puede hacer esto, ¿cachai? Este fenómeno. A lo largo de nuestro programa hemos tenido invitados que unos nos aseguran que es una visión religiosa, que tiene que ver mucho con la fe, con lo que decía Hugo Cepeda y Margusin. Después tenemos otros invitados que nos hablan de que este fenómeno sí existe y que realmente son seres que vienen desde afuera. Y otros invitados como Gustavo Fernández y Freddy Alexis que nos dicen que este fenómeno es de nosotros, es más de acá que de allá. Entonces tenemos 3 visiones que a lo mejor nunca se van a unir y cada uno va a creer lo que quiera creer. Pero si tú me decís que hay una comunidad que sana gente que tiene cáncer, o sea, yo no sé, nosotros tenemos la tecnología en estos momentos, pero ¿cuánto cuesta sanarse de un cáncer? Que hay gente que ni siquiera se sana del cáncer, se muere en el intento, ¿cachai? Entonces, es muy... jugar con eso, Ernesto Lafuente no creo que llegue un día y diga, sé que tengo cáncer, me fui a esta isla y me sané. No me hallo en la cabeza de que alguien invente una cosa así, ¿cachai? Además que acuérdate, Gonzalo, que él dice que don Ernesto decía que
A él lo sanaron a cambio de algo. Y ese algo, si lo puedo dar así como pista implícita, tiene que ver con el grupo de gente que es nexo entre la primera congregación verdadera y la segunda congregación, la falsa, que está muy fijada en el ADN y en la ascendencia de los seres humanos. Hay un grupo religioso que mapea los árboles genealógicos para atrás, porque tienen su propia agenda. Pareciera haber algo de eso también. Pareciera. Es una mezcla. Es una mezcla y de la Fuente Gandarilla decía que a él lo habían sanado porque les era útil y porque no era una cosa de beneficencia, era una cosa simbiótica, ¿me entiendes? Gonza, ¿quiere aportar algo más? Antes de pasar al siguiente tema, que tenemos un invitado que estuvo en el programa OVNI. Pero antes de eso, Gonza, si tú quieres decir sí, algo. Brevemente, volviendo al tema Valdés, algo que acaba de decir Alexis, que puede pasar así como rapidito y por alto, pero entendamos que, Cabo Valdés tenía 22 años, en aquel entonces estaba con otros soldados que probablemente tendrían 17, 18 años, y hay un tema de que, claro, ellos se ponen a rezar, sí. Ya se toman de la mano y se ponen a rezar. Y también hay un alcance por ahí dentro del programa OVNI donde señalan de dónde venían estos conflictos geográficamente hablando y más o menos quisiendo mostrar un perfil casi psicosocial, ¿ya? De qué comunidad, de qué sociedades venían y apuntaban, creo yo, al tema educacional que tenían ellos. Versus lo que yo diría, ¿cómo sería hoy en día? ¿Cómo sería hoy día un cabo de 22 años y unos chicos recién salidos de la enseñanza media probablemente? ¿Cómo enfrentarían un fenómeno que ven ahí? Había una explicación, ¿no es cierto?, del profesor de la Universidad de Concepción, donde hablaban que, bueno, él lo mira desde una perspectiva ya más química, ¿no? Que prácticamente desde la Tierra emanan gases que dado bajo circunstancias muy, muy particulares, podían tener entonces una interacción con la electricidad que está en el aire con las nubes. Claro. Me llama la atención eso, poder imaginar cómo son los jóvenes del año 77, 22 y 17, 18 años versus los jóvenes de hoy en día, cómo lo enfrentarían. Mira, Gonza, hacía la rápida, yo creo que harían un TikTok. Probablemente. Sí. Probablemente un Reels a Instagram, oye, mira, con un OVNI, así un... Claro. ¿Cachai? O harían un podcast, no sé, quién sabe. Pero no creo que sean tan jóvenes para hacer un podcast. Pero interesante, mira, creo que, bueno, hablar de estos casos, traerlos de nuevo a la palestra, como se dice, es interesante porque hay gente que nos ve a nosotros, que nos sigue, que a lo mejor son más jóvenes y no saben de estos casos. Entonces, llevarle un poquito de información y de que se puedan interiorizar en estos casos. Mira, en YouTube pueden encontrarlo. Está la temporada completa, la 1 y la 2 del programa OVNI. Y también en TVN Play, que también está la temporada completa, las dos temporadas. Entonces, la información está ahí. Véanlo, saquen sus conclusiones, dejen su comentario. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. También estamos en otras plataformas, en Spotify y en iVoox. Así que no se pueden perder nuestro programa. Ahora vamos con un invitado de lujo que estuvo en este programa OVNI. Él lo pueden ver en varias investigaciones que se hizo en varios capítulos. Y después él siguió su trabajo, no como ufólogo, porque él no se autodenomina ufólogo, se autodenomina un investigador. Entonces vamos a estar con Alberto Urquiza para que conversar con él de su experiencia en OVNI, de su experiencia en investigación con el chupacabra, qué opina del fenómeno OVNI y de lo que está haciendo actualmente. Así que vamos con él, no se vayan, y vamos con Alberto Urquiza. Bien. Amigos, estamos de vuelta. Aquí tenemos un gran entrevistado, como lo anunciábamos antes. Él es don Alberto Urquiza, estuvo en el programa OVNI. Así que queremos saber cómo ha estado usted, primero que todo. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. No, un gusto, gracias a Dios, bien. Echándole para adelante con muchas cosas por el camino en este minuto, pero bien, gracias a Dios, y muy contento de estar en el programa contigo.
Don Alberto, actualmente, ¿qué está haciendo? ¿Qué investigación está llevando a cabo? Mira, estoy en este momento en el programa Not News con Nicolás Larraín en Vía X, así que una semana más estoy, todas las semanitas haciendo un programa ahí de misterios, de fenómenos extraños. Estuve en el programa nocturno de Canal 13 y ya estoy partiendo con mis conferencias en el ciclo 2023-2024 de Alberto Urquiza, Encuentros con lo Desconocido sin Límites. Perfecto. Don Alberto, yéndonos para atrás, ¿cómo llega usted a interesarse en la investigación de fenómenos anómalos? Hay dos eventos en mi vida. Uno cuando era muy chico, donde me tocó el avistamiento de un ovni muy cercano, a menos de 30 metros de distancia, teniendo 6, 7 años de edad, con dos amigas en el Quisco. Yo creo que el hecho de tener un avistamiento ovni tan cerca marca para la vida. Pero nunca me pegué con el tema ovni hasta el año 97, donde asistí a varias reuniones en la casa de un vecino. Yo vivo en la Florida, y resulta que lo increíble es que varios de estos ufólogos, Rodrigo Fuenzalía, Cristian Rifo, todos vivían aquí alrededor mío, o sea, todos éramos vecinos, teníamos 8 o 10 cuadras de diferencia, 4 cuadras de diferencia entre uno y otro, así que toda la ufología de Chile moderno estaba ahí el año 97. Y aquí partimos una invitación que me hicieron justamente en una reunión, y el 4 de enero del 98 entré a la ufología en el grupo ESIO, Equipo Superior de Investigaciones Ovnilógicas, como coordinador del equipo. Perfecto. ¿Es este evento que a usted le sucede y aparte de eso, usted tiene algún referente en el ámbito, en el fenómeno ovni? ¿Como seguidor de alguien? Claro, que usted diga, ¿sabe qué? Me gustan los libros de tal persona o me gustó tal caso. Sí, es que depende mucho de la época en realidad, porque uno puede decir, oye, el Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz a uno lo marca en los años 70, a principios de los 70, a mediados de los 70 cuando sale el libro, porque es un libro muy interesante que muestra muchas cosas. Eric von Daniken a mí me marcó mucho, siendo muy pequeño, porque yo vi Recuerdos del Futuro, año 71, y la verdad es que me marcó para siempre. O sea, yo vi la película y me quedó claro que lo que yo pensaba, que lo que yo había visto y lo que yo había tenido en mi mente era claramente un evento que me marcó de por vida, y esa película a mí me marcó mucho porque mostraba cosas que yo creía y marcó un camino que me indicó que las cosas no eran como nosotros creíamos. Y evidentemente después uno va viendo Jacques Vallée, por ejemplo, Amagonia, y después, bueno, JJ Benítez con sus excelentes libros. Es un tipo que a mí me gusta mucho el trabajo que él hace. Perfecto. Don Alberto, ¿y cómo se le presenta esta posibilidad de trabajar en el programa OVNI? O de estar ahí. Fíjate que el hecho de ser el coordinador del equipo superior de investigaciones ovnilógicas que realizó la FIDAE, estábamos trabajando para la FIDAE, y en ese momento éramos un muy buen equipo de trabajo, y las investigaciones que habíamos realizado, los ovnis gigantes descubiertos por nosotros y muchas otras cosas, me llevaron a participar en el programa OVNI. La productora Nueva Imagen tomó el director contacto conmigo, después la producción, y me tocó estar en el programa en varias ocasiones. Bueno, muy interesante, primera vez que en Chile se realizaba un trabajo de este tipo. No se había hecho antes, habían programas de radio, pero no habían programas de televisión chilenos que hicieran ese trabajo. Habían documentales, programas de cable, que se habían mostrado muy claramente, pero un documental como el que hizo la producción del programa OVNI no había habido nunca. Y fíjate que el creador intelectual del programa OVNI es Rodrigo Fuenzalía. Rodrigo Fuenzalía creó en su mente el programa, lo presentó, y posteriormente de presentarlo lo tomaron, lamentablemente, y lo hicieron sin él, solamente llevándolo como un asesor, siendo que él no era el asesor, sino que era el creador intelectual del programa OVNI. Perfecto. Y en este ámbito del programa OVNI, ¿a usted cuál fue el caso que más no marcó, pero que le llamó más la atención? Es difícil decir uno, porque está el de los artistas, está el Cabo Valdés, está Friendship, están distintos casos, incluso los que me tocó trabajar a mí, que ocurrían en el momento, mientras estábamos en el programa, ocurrieron eventos OVNI en el cerro, acá en Huechuraba, en donde se marcó el cerro, las canteras con fenómenos OVNI que fueron grabados, y posteriormente se provocó un incendio. Y nosotros llegamos con la producción junto con Roderick Bowen,
que estuvimos en el lugar, con Maura Cabezas también que nos acompañó, que era vecina del sitio, y estuvimos haciendo investigación donde determinamos que habían dos fenómenos, el fenómeno OVNI, que fue grabado es una cosa, y con los acelerantes que encontramos en el lugar y los perfumes, los olores que habían en los acelerantes, descubrimos que habían sido provocados por el hombre los incendios, que no tenían relación directa con el fenómeno OVNI que había ocurrido. Por lo cual fue una investigación en terreno muy buena, en terreno que es lo que a mí me gusta. La verdad es que soy investigador de terreno, no soy investigador de escritorio. Yo puedo, claro, puedo notificarme y puedo documentarme a través de la internet de lo que pasa en otros países, pero en los casos chilenos yo me nutro yendo a terreno e investigándolo en terreno, que fue una marca de fábrica mía, es la investigación en terreno. Perfecto. En ese sentido, usted habla de la investigación en terreno. Sabemos que a finales de los 90 y a principios de la década de los 2000 se produjeron en Chile una larga serie de ataques atribuidos al chupacabras. ¿Cómo Que lo llegó a digo. interesarse usted a este fenómeno? No, eso fue culpa de Patricio Varela, eso no fue culpa mía. El Pato Varela, mira, estaban los ataques en la zona de Calama, habían muerto 400 animales aproximadamente en un par de días, y resulta que llegó un equipo de Chilevisión que llamaron a Patricio Varela, gran locutor chileno en la radio Portales, conversando la noche, 40 años, con 42 años con el programa, y cuando llegan a la casa, él piensa que le van a preguntar de ovnis, él no tenía la noción de que le estaban pidiendo una entrevista para hablar del chupacabra. Y resulta que este hombre en realidad, le dicen, ¿sabe qué? Yo no manejo muy bien el tema, pero mira, yo acabo de hablar hace como media hora atrás, hablé con un investigador chileno que lo conoce, pero perfectamente, él se peina con el tema del chupacabra, se llama Alberto Urquiza. Y le mira, esta es su dirección, yo acabo de hablar con él, está en la casa y me dijo que iba a estar en la casa, así que ustedes vayan para allá, yo le voy a avisar por teléfono que ustedes van. Ya le dijo la producción de Chilevisión, no hay problema, tomaron la camioneta y se fueron. Y el Pato Varela me llama por teléfono y yo le contesto, hola Patito, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó algo? Sí, compadre, quiero preguntarte algo. Oye, Albertito, ¿tú cómo andas ahí en el tema del chupacabra? Mira, la verdad es que sé re poco lo que sale en los diarios, lo que han contado las noticias, nada más. Bueno, te cuento que un equipo de Chilevisión va a llegar a tu casa como en 10 minutos para entrevistarte por el chupacabra, así que prepárate. Y se cagó la risa y me cortó. ¿En serio? Y me cortó, yo pensé, entre bromas, en serio, dije, a ver, voy a ver igual un poco, prendí el computador y empecé a buscar algunas cositas muy pequeñas, porque una lectura rápida, y de repente llegó la camioneta y me hicieron la primera entrevista del Chupacabras, que fue a comienzos de marzo, que fue impresionante, porque la verdad es que no me esperaba una broma como esa, porque después cuando nos juntamos a comer con el Pato, la verdad es que fue muy impresionante, porque estaba cagado en la risa de la talla que me había hecho. Pero esa talla a mí me dio muchas satisfacciones, me significó mi llegada a ahí de la selva, me significó los top rating durante 8 años, me significó el top rating histórico del programa, me significó llegar a otros programas de televisión, me significó viajar por todo Chile investigando chupacabra, acompañado de la PDI, acompañado de Carabineros de Chile, acompañado de una cantidad increíble de veterinarios, de zoólogos, de técnicos pecuarios, por lo cual la broma me significó mucho. Gané plata y gasté plata, ambas cosas. Y la verdad es que fue impresionante porque con mi equipo de trabajo logré viajar por todas partes de Chile. Yo mismo costeé los pasajes de los veterinarios y de los investigadores que viajan conmigo. Fuimos a Puerto Montt, estuvimos allá viendo al chupacabra, que resultó, descubrimos una huiña que me trajo como consecuencia el hecho de una discusión en el programa de la Ley de la Selva, que ellos decían que no eran así, y finalmente se descubrió que sí, por lo cual mis trabajos trajeron varias consecuencias. Uno de ellos fue que se descubrieron que las huiñas eran melánicas, es decir, de colores negros, y no solamente moteadas como decían los libros, que se confirmó que eran así. Ese dicho de no todas las huiñas son negras, era al revés, aquí creían que todas las huiñas eran moteadas. Y producto de esta investigación llevó a los veterinarios, llevó a los zoólogos a determinar que quiere decir que las huiñas son negras. Eso fue un cambio dramático muy fuerte. Y lo otro fue que descubrimos a los gatos monteses chileno-argentinos, al gato Geoffroy, que estaba extinto, hace más de 20 años que estaba extinto, y nosotros encontramos en un caso chupacabra o uno, y después posteriormente a otro de estos bichitos, uno vivo y otro muerto, y se determinó claramente que era el gato Geoffroy, que no estaba extinto, por lo cual fue muy importante. Tocó varias investigaciones de ese tipo, con lo cual me siento muy contento de haber cambiado un poquito la lectura y el conocimiento de muchas cosas que se tenían por equivocadas en Chile. Don Alberto, y después de esta extensa investigación que hizo usted, ¿qué pudo concluir con el tema del fenómeno del chupacabra? Que es totalmente real, que no son perros, que te quede claro, no son perros. El perro ataca y desgarra, el perro ataca, muerde con su colmillo, los de arriba y los de abajo,
agarra y tira, y cuando el animal arranca simplemente desgarra el cuello, desgarra las alas, desgarra el pecho de los animales que ataca. En este caso los ataques tenían una sola perforación de aproximadamente 2 o 3 milímetros de diámetro y una profundidad máxima de 2 a 3 centímetros, lo cual no tenía nada que ver con la mordida de los perros. La mordida no tiene nada que ver. No habían huellas. Las huellas en que se encontraban normalmente eran de perro, ¿no? Y el perro estaba claramente identificado cuál animal era. Habían muerto. Muchas veces se abrían las rejillas, o se rajaban las rejas de los estaban guardadas las gallinas, por ejemplo, los pavos, los gansos, y se rompían por estiramiento. Hicimos trabajo incluso con perros grandes, con perros Doberman, con pitbulls, con hombres, guardias de seguridad de gran peso, y todos tirando, y no logramos hacer lo mismo que lograba hacer el chupacabra, estirando las rejillas, lo cual determinaba gran tamaño, gran fuerza, mucha inteligencia, abría las puertas, no dejaba huellas. Un animal que para mí existe totalmente, no está catalogado en la zoología. Y claro, también determinamos ataques de seres humanos, determinamos ataques de pumas, determinamos ataques de bisones, por ejemplo, muchos, los ataques de las huiñas, vimos los ataques de perros, evidentemente, por lo cual quedó claramente delimitado. Fíjate, uno de los comentarios míos, tanto desde Sebastián Jiménez hasta los investigadores que me acompañaron, veterinarios y veterinarias, chiquillas que nos acompañaron a las investigaciones, todos ellos, al igual que yo, creíamos que esto era más que nada un cuento, un malentendido, algo que no tenía patas ni cabeza. Pero al poco de andar uno ya se da cuenta que esto sí tiene patas y cabeza, que denota una gran inteligencia, características que no son propias de animales conocidos. Y ninguno de los veterinarios, ninguno de ellos te puede decir hoy día, después de investigarlo en terreno, ninguno puede decir, no, si esto es un cuento. Ninguno. Todos dicen, no, esto es muy extraño, esto es muy raro, esto no calza con lo demás, esto no. Toma en cuenta que hicimos un trabajo detallado en la parte ósea con las mordidas. Con animales muertos comprobamos qué tipo de características tenía, y ninguna de un perro, de un zorro, de un lobo, de un tigre, de una pantera, de lo que fuera, de un león, como lo llamaban en Chile, a los pumas. No había ninguna de las características de estos animales que calzara con lo que eran los ataques del chupacabra. Y después venía el trabajo de los testigos. O sea, mucha gente dice, ¿quién lo vio? Nosotros entrevistamos, de los más de 300 testigos, entrevistamos a 160 testigos con retrato hablado. Y hicimos un trabajo de retrato hablado igual como lo hizo Investigaciones y Carabineros de Chile. Y la verdad es que el trabajo fue muy, muy especial, porque no tiene nada que ver con lo que se vio en Puerto Rico, en México. Aquí se hizo un trabajo en serio. Se gastaron millones de pesos en equipamiento, usamos sensores de movimiento, usamos cámaras térmicas, viajamos por todas partes, nos quedamos varios días siguiendo el fenómeno, y finalmente quedó claro que esto no corresponde ni a algún animal características conocidas, ninguno. Fue totalmente un misterio, y sigue atacando hasta el día de hoy, porque muchos piensan esto partió el 2000, el 2001, 2002, se terminó. No. Eso le quería preguntar, en la actualidad si hay registro. Sí, mucho. Este año 2023, Curicó, Chillán, Linares, Constitución, Valparaíso, Rancagua, no, increíble, Santa Cruz. Mucho. La verdad que han habido muchos ataques este año. Mire, yo en ese tiempo, yo tenía, a ver, como 12 años, 13 años, y recuerdo haber visto en los medios de comunicación, y era súper importante el caso, fue igual revolucionario. Y me acuerdo que una de las hipótesis que se manejaba era que Estados Unidos trajo como un experimento hasta acá, hasta Chile, y lo dejó suelto y hace las cosas que tú quieras. Yo decía, pero ya, ¿por qué somos nosotros siempre los que nos tiran todo? O sea, yo era chico, pero para nosotros, siendo chico y que nos gustaba esto del fenómeno, igual era como decir, oh, ya puede ser, ¿cachai? Entonces, yo le quería preguntar a usted si en alguna de estas investigaciones, para que la gente sepa, logró encontrar algo cercano a esto. Mira, la historia es larga. Debo reconocer que, por ejemplo, en la zona de Peumo, cerca de Coltauco, nos encontramos con un esqueleto que lo descubrieron unos campesinos en unas cuevas, en unas cavernas. Esto fue grabado y se mostró en el programa La Ley de la Selva. Pero tenía dos características. La primera es que cuando tú tomabas el esqueleto se te deshacía en las manos. Los huesos eran como casi polvillo.
y los pocos huesos que lograron llevarse se llevaron a un veterinario que en forma muy poco profesional determinó que eran de un perro y los tiró a la basura y no nos permitió hacer exámenes. No, en serio, a ese nivel de tontera, de estupidez ¿Pero humana. cómo? No, en serio. Te puedo contar otra cosa. En una ocasión llegué aquí a la zona de Buin, muy cerca del zoológico de Buin, a hacer una investigación con Carabineros de Chile, donde yo realicé un trabajo en todo el perímetro, y muy profesional, acompañado por ellos, y el trabajo nos mostraba que eran muertes provocadas por algún animal desconocido, que no era ni perro, ni un puma, ni nada, incluso algún animal del zoológico que se le hubiera escapado. Pero cuando llegó un veterinario del Servicio Agrícola y Ganadero, fue vergonzoso, porque el tipo dijo, mire, yo cuando venía para acá, como a 2 kilómetros de aquí, vi una manada de como 20 perros. Eso quiere decir que lo que mató aquí fueron perros. O sea, si uno pide rigurosidad en torno a una investigación, Dios mío, es el peor trabajo que me tocó ver. Ustedes hubieran visto a la gente de la municipalidad, la gente, los carabineros cuando se miraban entre ellos, diciendo, ¿y este gallo de dónde salió? O sea, porque vio perros en el camino, los perros atacaron. ¿Y qué investigación hizo en el sector? Ninguna. Miró, vio las plumas, vio los animales muertos, no los tomó, no les tomó muestras, no se llevó animalitos a hacer algún tipo de examen, ninguna necropsia, nada. Y determinó él que eran perros. Y yo determiné que era un animal desconocido. Claro, después de una extensa investigación que hizo usted también. Porque Pero bueno, ahí te voy mostrando que hay muchas cosas que en realidad demuestran que aquí estábamos ante algo raro hasta el día de hoy. Extraño. Nadie puede decir, oye, son extraterrestres. Eso no es verdad. Aquí no hay nada que demuestre tecnología ni inteligencia extraterrestre. Pero tú me preguntabas, porque hubieran llegado los gringos con un animal extraño y lo hubieran dejado suelto como en el patio de la casa y lo dejaron en Calama sí. o acá. Hay un problema que es grave. Efectivamente, eso sí ocurrió. Pero después, en serio, no ocurrió al principio, ocurrió después. Ya cuando estaba la investigación desatada, ya cuando los ataques estaban desatados, un equipo de extranjeros norteamericanos, aparentemente de la NASA, llegaron a Chile y entre las cosas que ellos traían, que estaban en una caja encerrados, decían que traían, según aduana, porque estaba registrado en la aduana, traían un animal exótico. Así tal cual, está escrito como un animal exótico. Pero no dice qué tipo de animal es, ni hay una foto, ni nada. Y cuando ellos se fueron, el animal exótico no se fue, el animal exótico se quedó. Pero eso fue mucho tiempo después de que ya habían ocurrido los fenómenos del chupacabra, por lo cual te digo, sí, ocurrió, pero después. Y uno de los datos que más nos impactó a nosotros fue un trabajo de investigación que hizo un integrante de mi grupo, Manuel Varas, porque Manuel Varas determinó en un trabajo muy fuerte hecho en la Biblioteca Nacional, vio las características de ataque, las características típicas de los ataques que tenía chupacabra. Y él encontró libros, incluso un libro muy importante que habla sobre mitología chilena, que es Celey Mora Penrose, en donde él descubrió ataques de lo que nosotros llamamos chupacabra, con las características de chupacabra, ocurrieron, están documentadas en libros allá por 1870. Por lo cual ni los gringos, ni la NASA, ni nadie tienen que ver con eso. Y los ataques son exactamente iguales, sin ruido, los animales desangrados, sin sangre en las heridas, sin que nadie escuche, incluso durmiendo o viviendo cerca del lugar donde mueren. Y no, impresionante. A ellos se echaba la culpa a la mitología. Y la mitología de los pueblos originarios, de los pueblos ancestrales, hablaba del Piuchen. Y el Piuchen tenía la lectura de ser un murciélago vampiro, específicamente vampiro, que solamente se alimenta de sangre, que no se alimenta de frutas ni nada, solamente de sangre, que es una de las 3 especies que existe en el mundo. Y el Piuchen mítico, claramente mítico, que tenía que ver con que un brujo se transformaba espiritualmente, viajaba a través del cuerpo de un ser extraño y iba a observar, a seguir o a perjudicar a personas que tenían algo con el brujo, obvio. Esas 2 partes son muy importantes, pero la historia es antigua. La historia es tan antigua que si lo comparo con otros países, veo un libro, si alguien tiene en su casa la enciclopedia Larousse del año 1964, para que ustedes vean que es antiguo, 1960, sale el chotacabras. Y el chotacabras es un animal mitológico de México. Y ese chotacabras sirvió para un capítulo de la serie Bonanza, que fue grabada el año 67, donde hablaban del chotacabras.
del El chupaca chutaca. en la traducción. Para que ustedes vean que esto no es nuevo. Sí, increíble. Increíble porque uno se queda, bueno, en el recuerdo uno se empieza a acordar del tema chupacabra. Yo me acuerdo de los periódicos y todo eso, y una de las hipótesis era la que le conté. Y que no resultó de ser tan falsa, porque después con el tiempo resulta que los gringos vinieron. Eh, Hablando de casos así impactantes, también acá en Chile tenemos el tema de la isla Friendship. ¿Usted cómo logra interesarse en este caso? Fíjate tú que en los años, como yo te contaba, Octavio Ortiz vivía en la Florida. Sí, Rodrigo Fuenzalía vivía a un par de cuadras de la casa de Octavio y él entró a la ufología por el caso Friendship. Cristian Rifo vivía acá en Puerto Palos, acá a unas 3-4 cuadras de mi casa, que también era ufólogo, y varios otros. Y eso llevó a que yo un día conociera a Octavio, pero lo conociera solamente por vecino. Pero ya comienzo de los años 90, fuimos a hacer una investigación con el doctor Mario Duzuel. Él me llevó para conocerlo, para saludarlo, para conversar con él. Año 93, 94, por ahí, no tenemos la fecha exacta en que nos conocimos. Lo que sí se acuerdan es que llegamos a la casa, iba alguien más acompañándonos, estuvimos en la casa de Octavio, estaba Cristina, su señora. Estaba súper complicada porque como que la habíamos sorprendido, como que Octavio parece que sabía que nosotros íbamos, pero ella no. Así que yo me levanté del lugar, le ayudé a preparar la once, de hecho la mandé a conversar con la gente, y yo preparé la once, puse la mesa, preparé los pancitos, la mermelada, la mantequilla, estaba súper rico en el momento en que llegó Octavio. Y así nos conocimos y nos hicimos vecinos amigos, conocidos un par de veces, hasta que justamente en el programa OVNI también pasó que lo entrevistaron a él, y ahí nos reunimos varias veces. O sea, yo diría que eso nos llevó a una cercanía, pero fue mucho más fuerte cuando yo entré a trabajar a Morandé con compañía en la Ley de la Selva del año 2003, porque el centro Ojani, donde trabaja Octavio Ortiz, está a 80 metros de la productora Quique 21. Entonces, Octavio al principio me invitaba a almorzar o ven a tomar oncecita, dependiendo de las horas en las que estaba trabajando en la productora. Y al final terminamos tomando desayuno, almorzando, contándonos cuentos, historias para arriba, de uno, de otro, de pacientes. Hasta que un día, el año 2007, momento en que tuve un accidente de auto con mi hijo, Octavio en una conversación en el centro Hani me dice, pucha, que yo le he pasado mi libro, no el libro, le he pasado las cosas que yo escribí, como la bitácora, se la pasé a Hermógenes Pérez de Arce, se la pasé a Rodrigo Fuenzalía, se la pasé a Cristian, se la pasé a otra persona, y nunca nadie se preocupó de hacer el libro. Y yo, como estaba convaleciente del accidente, le dije, ay, ¿por qué estás tonteando tanto? ¿Qué te parece si te lo escribo yo? Así que pídeme, yo te lo escribo. Y se demoró 3 meses, me dijo que bueno, oye Alberto, ¿quería escribir el libro? Sí. Y bueno, yo tomé todos los escritos que tenía él, que era como una bitácora, muy interesante. Yo realicé una entrevista donde entrevisté varias veces a la Cristina, entrevisté a la Paola, a la Claudia, las hijas de Octavio, y me hice un esquema, incluso entrevistando a otras personas de los que habían participado en las comunicaciones radiales, incluso Ernesto de la Fuente. Con lo cual yo le redacté, le hice el libro, le novelé el libro, y eso fue lo que se publicó. Lo terminé en un par de meses, bueno, 3-4 meses se demoró Octavio en pasarme toda la información mientras yo hacía la investigación, y en 33 días escribí el libro, que se llama Juntos, que salió publicado en la editorial Corona Borealis en España y que hasta el día de hoy todavía sigue en venta. ¿Y qué le pasa a usted con la investigación cuando hace la investigación de Friendship? ¿Qué podemos entender? Es que es súper potente porque, mira, si se trata de una broma, si hicieron un chiste, es la broma, el chiste más largo de la historia, porque esto partió del año 1984 hasta ahora, hasta el día de hoy. No, la verdad es que es mucho. Lo que pasó con las comunicaciones radiales fue súper potente, fueron demasiados testigos, mucha gente con nombre y apellido muy identificada. Lo que cuenta Ernesto es una parte de la historia, lo que cuenta Octavio es otra parte de la historia. Yo me remito específicamente a la historia de Octavio porque fue la que yo viví más de cerca y que me trajo consecuencias. Mira, Octavio, cuando entró en esto en el año 84, finalmente él era transportista, trabajaba para una empresa de productos alimenticios, HP, y al poco de meterse en este tema, a comienzos de los años 90, él fue invitado a participar de unos cursos y se transformó en biomagnetista.
y dejó de ser transportista y él se dedicó a la salud, a la sanación de la gente, a la ayuda a la calidad de vida de la gente. Y hoy día Octavio es uno de los 3 mejores biomagnetistas del mundo, por lo cual su vida cambió. El año 2007, finalmente, cuando yo escribí el libro, se lo entregué a Octavio. A mí yo tenía muchas inquietudes con respecto a la sanación que hacía el biomagnetismo. Me habían presentado al doctor Isaac Gois, a quien conocí en Chile. Estuve con él reiteradas veces, almorzando juntos, cenando juntos, tomando once juntos, participando en los cursos. Entonces, tuve una cercanía muy grande preguntándole de por qué la sanación del biomagnetismo es muy buena, logra el reequilibrio, el reordenamiento del cuerpo, pero muchas veces, no la mayoría, muchísimas veces, tal vez el 50% de la gente vuelve a recaer. Entonces, conversando con él, me decía que habían fases que no estaban. Y yo llegué a una conclusión que era que la gente no tenía conciencia del por qué le estaba pasando. Y esto ocurrió después de haber escrito el libro de Friendship. Y mientras estaba siendo publicado en España, yo escribí un pequeño documento en hojas de cuaderno, en donde iba desarrollando una técnica que podía encontrar la solución a la salud, para mejorar la salud de la gente. Y el año 2008 escribí un pequeño libro, un pequeño tratado de esto, y el 2009, el 30 de enero, lo puse en práctica, también de manera accidental, en donde empecé a trabajar lo que se llama la biocuántica. Y la biocuántica también, yo de un campo de comunicaciones, de un campo de investigación, de la parte de ciencia política, me transformé en terapeuta, en maestro en biocuántica, creando una técnica en Chile que se llama biocuántica. Perfecto. Y en ese sentido, don Alberto, a usted ya lo lleva a investigar esto de la biocuántica. Sí. Y esto también tiene que ver con terapia, tengo entendido, ¿cierto? Sí, sí. Y lo impresionante de esto, te insisto, es que yo escribí el libro a pito de nada, con 0 costo de por medio, 0 pago de por medio, nada. Y me causó esto un deseo de poder encontrar una solución a un problema de salud, que es normal, que yo creo que cualquier médico, cualquier persona lo estaba tratando de buscar. Y yo simplemente, por energía, por afecto, por sentimiento, logré descubrir esto, logré publicarlo y ponerlo en práctica con excelentes resultados. Que las personas cuando están enfermas, al saber de dónde viene la causa primigenia, iniciática de la enfermedad, la somatización emocional se termina y tú puedes acabar con una enfermedad. O puedes darle mejor calidad de vida, o puedes sanarse la persona automáticamente, sin hacer milagros. Es un proceso técnico muy, 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 muy detallado. Y es muy interesante porque esto ocurrió justamente después de escribir el libro de Octavio, teniendo este interés y este contacto con él y con la gente, y la verdad que fue muy bonito porque durante el fines del 2007, el 2008, escribí el libro simultáneamente mientras estaba saliendo el libro en España de Friendship. Y el 30 de enero del 2009, Carmen Cancino, la medium, que trabajaba justamente en Televisión Nacional, en Buenos Días a Todos, estaba en el programa Pasiones con la Bárbara Rebolledo, muy, muy buena medium, nos conocimos en programas de televisión. Y un día, almorzando en Providencia, me dice: oye, Alberto, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y yo la verdad es que no se me podría haber ocurrido hacer un programa con ella de algo, la verdad es que lo agradecía, pero no entendía por dónde. Y al llegar a la casa me ocurrió algo extraño, que fue justamente escuché una canción que se llama, que es de los Beatles, y este tema, Magical Mystery Tour, la gira mágica, provocó que yo creara una situación donde yo iba a llevar terapeutas a tratar gente, pero yo era como productor. Y el CEFAM del Quisco se interesó y nos contrataron, fuimos para allá, llegamos a la gente, y cuando yo estaba atendiendo, o sea, perdón, cuando los terapeutas estaban atendiendo, en un momento determinado me dicen: oye, llega una paciente que quiere hablar contigo. Entonces la señora habla conmigo y me dice: yo lo vengo a ver a usted. Yo le explico que yo no soy terapeuta, que no tengo nada que ver con esto, soy el productor, el que aparece aquí. No, me dice: yo vengo a que usted me atienda. Y producto de eso me obligan a atenderla. Y cuando yo la atiendo, y fíjate que ella sufriendo una artrosis reumática diagnosticada en el consultorio, tratada por los médicos del consultorio, simplemente ocurrió algo extraño, que se le pasó completamente su... Oh, qué increíble. Don Alberto,
entiendo Está que temblando y fuerte, loco. sí, está temblando fuerte. Sí, ahí No, pasó tranquilo. parece. Oye, voy a buscar el cargador porque quiero que se me está acabando la batería. Mientras Ya, está temblando, no voy a correr, voy a buscar el ok. cargador. Vengo al tiro. Perfecto, lo espero, lo espero. Sí. Oye, tembló fuerte, weón. Sí. Sí. Es que sí se sintió. O sea, a mí se me llegó hasta mover el micrófono. Se viene. Aquí vamos, dice que sí. Claro, los amigos de la isla Friendship no me querían mandar un mensaje. Oye, fíjense que un día yo estaba en el programa de televisión del canal Mi Radio de La Serena y estábamos conversando y de repente partió un terremoto 7.2 que fue en la zona de La Serena. Viejo, fue increíble porque no cortamos la transmisión. Nosotros seguimos hablando y se movía todo loco, pero no te imagináis cómo se movía el micrófono a este gallo. Yo en Santiago y él allá. Y allá el terremoto fue súper fuerte. Se le movía el micrófono, se movían las pantallas, fue Ustedes como increíble. si nada, si siguieron nomás. No, viejo, a mí me agarró uno acá en Viña del Mar, que estábamos haciendo otro programa de televisión en vivo, por internet, por redes sociales, y todo el hotel salió corriendo, viejo. Todo el hotel salió corriendo. Yo sentía como la gente corría por los pasillos. Yo seguía en el programa exactamente igual. Oh, cuático igual. Oiga, don Alberto, volviendo al tema de la isla Friendship, entiendo que todo lo que usted nos habla de esto de la biocuántica y todo, usted llegó como a la conclusión de que estos seres o personas, no sé cómo llamarlo, de la isla, manejaban con la biocuántica para curar a las personas. No, yo no sé si ocupaban la biocuántica. Ah, Esto de la fuente, ponte tú, decía en la memoria que él guardó, porque la verdad es que él no recuerda lo que pasó en el lugar. Él recuerda que todos los días le daban un vaso de agua. Ese fue el único remedio que le dieron, un vaso de agua. Él tenía un cáncer terminal pulmonar. Estamos hablando del año 84. Y mi gatito, el Set. qué Hola, bonito. salude, hágalo. Vino a Salude, querido. saludarnos. Salude. Hola, princesa. Qué Ah, bonito. vino a saludar por el temblor. Así Sí. que él no recuerda bien qué es lo que ocurrió, pero no es la única persona, porque lo increíble de la historia de Friendship, que es muy potente, es que Ernesto de la Fuente conoció a su esposa, la Nati. La conoció en la isla, la conoció en el subterráneo. Los dos estaban ahí. Y posteriormente se casaron y tuvieron hijos y vivieron en distintas partes hasta que llegaron a Caldera y vivieron finalmente. Ernesto murió el 2021, si no me equivoco, 2020 o 2021. 2019, noviembre. Sí. Noviembre, estábamos claro, en esa época fue. Y vivió muy bien hasta ahora, o sea, desde el año 84 con un cáncer terminal hasta ahora, vivió harto tiempo. Y fue muy impresionante que nadie dijo nunca cómo lo hacía. Pero yo determiné, producto de pensar, de tener un raciocinio, de que las enfermedades venían directamente porque la gente sufre una emoción traumática cuando es niño, cuando es joven, cuando es adulto, y esto provoca que las personas somaticen desde la emoción una enfermedad física. Y esa enfermedad física, cuando es somatizada, se transforma en una enfermedad violenta, brutal, muy intensa, que puede ir desde desorientación en la vida, depresiones, hasta cánceres muy intensos. Y eso es muy importante porque yo trabajo justamente buscando esas causas iniciales. Lo increíble es que, por ejemplo, hay gente que ha llegado a verme, esto no es broma, estoy hablando muy en serio, hay gente que llega a verme en silla de ruedas y salen caminando. La señora Margarita, ponte tú, que me fue a ver a un centro de atención, un spa que había en la zona de Casablanca, fue ciega y recuperó la vista. Terapias muy potentes, muy fuertes, no es magia.
sino que simplemente va a la mente humana y provoca que esos daños que nos perjudican puedan ser eliminados en un momento determinado, a veces con la plena conciencia de la persona. Y cuando la persona hace conciencia, lo siente. Y la persona dice, chuta, reconozco que esto no puede estarme dañando tanto, y automáticamente el subconsciente, que es una parte que está oculta dentro de las personas, produce un cambio. Y ese cambio puede ser terminar con la enfermedad inmediatamente. Sí, no es Increíble. instantáneamente. Y es algo maravilloso, porque yo soy una persona común y corriente. Yo no bajé en una nave espacial, viejo, no soy un ángel. No, nada de eso. Soy simplemente una persona que ha vivido una vida normal, con cosas buenas, cosas malas, con buenos momentos, con malos momentos. Y he logrado tener una satisfacción muy grande. Y fíjense ustedes que cuando yo hago un documento, escribo algo en Facebook o en Instagram, yo lo publico con mi nombre, Alberto Urquiza García, y abajo coloco ser humano. Y muchos se sorprenden, digo, ¿por qué le pongo ser humano? Es para que yo me acuerde que yo soy un ser humano. No soy un Dios, ni un ángel venido del cielo, ni una cuestión especial. Soy una persona común y corriente. Es para mí el mensaje. Para que yo no me olvide que soy humano, que me equivoco, que cometo graves errores, que no soy perfecto. Como otras personas que se sienten, se les suben los humos a la cabeza y se sienten divinos y dioses que lo hacen todo perfecto, cuando la verdad es que todos somos imperfectos. Pero es muy lindo el trabajo de la biocuántica, viejo. Hoy día, por ejemplo, vengo llegando a atender a una persona de 17 años con una depresión salvaje. Y me sentí muy contento de que la persona me dice a los 17 años, me dice, don Alberto, usted es la única persona que me ha entendido, me ha comprendido lo que me pasa. Y ese para mí es el inicio, el primer paso para que esta jovencita se mejore completamente de su depresión. Qué increíble. Increíble porque gente ocuparía esta ciencia, por darle un nombre, la ocuparía como bien dice usted, como para ser como un dios, para creerse más. Y en cambio usted siempre ahí con los pies en la tierra, yo creo que eso a lo mejor lo ha llevado también a tener tanta cercanía con la gente y a curar a tanta gente. Dígame. Tienes razón en lo que estás diciendo. Yo me siento muy contento de que haya mucha gente que me quiera. Fíjate que cuesta mucho que yo caminando en la calle me encuentre con alguien que me insulte o que me diga que hago mal mi pega o que penca el trabajo que yo hago. Para que, sinceramente, tendría que decirte que en 15 años que llevo con la biocuántica, tendría que contarte con los dedos de la mano, con una mano tal vez, las personas que me han agredido, me han atacado. Sí, hay gente que ha sido maliciosa conmigo, no específicamente solo por la parte de la biocuántica, también por la parte psicológica, pero han sido ufólogos, gente envidiosa, vanidosa, egoísta, mala el alma, que tratan de hacer daño diciendo cosas brutales. Mira, hace unos meses atrás justamente estaba en un programa de televisión, donde estoy ahora en Not News, y mandaron mensajes diciendo que yo era ladrón, que yo era pedófilo, que cuánta weá. O sea, perdón, a mí me da exactamente lo mismo, porque incluso acusaron de que yo tenía en los tribunales de justicia. Gracias a Dios yo llevé los papeles y les di los datos para que averiguaran y era todo falso. Envidia y egoísmo, eso hay. Maldad humana absoluta. Si ser malo no cuesta nada, viejo, es solamente creérselo y el que atacar al otro. Yo no estoy en esa onda. No me interesa el nombre de la otra persona, lo conozco perfectamente, no es una, son varias. Y la verdad es que me da exactamente igual lo que ellos digan. ¿Hacen daño? Sí. ¿Causan heridas emocionales? Sí. Pero no me dañan en ese sentido porque no vivo de la porquería que ellos vivan. Yo los bendigo, que les vaya la raja, que ellos con sus familias estén sanos, que les vaya bien en su pega, que ganen plata, que sus hijos estén sanos, que sus mujeres estén sanas, que la vida los bendiga, de todas maneras. Ese es el camino correcto. Lo que hacen ellos, la verdad es que no está en mi biblioteca. Hay una cosa que en estos meses que llevamos haciendo este podcast y con las personas que yo he entrevistado, la mayoría llega a una conclusión basa a lo mismo, que hay mucha gente que les tiene envidia, que los tratan de locos, de cualquier cosa. O sea, yo digo, ¿por qué la gente se tiene que meter en la vida de los demás? O sea, si yo creo en los ovnis o en los extraterrestres, problema mío, no tiene por qué interesarle al resto. Aparte, en el caso suyo, usted ha hecho, primero ha hecho investigaciones sobre el tema. No es que se haya puesto delante de una computadora a investigar, no, ha ido en terreno. Segundo, el tema de la biocuántica, tiene gente que puede corroborar que usted sí lo ha sanado, entonces no es un juego. Y por qué, en base a todo esto, igual hay gente. Sixto Paz, cuando yo entrevisté a Sixto Paz, también me contó que lo llevaron a un programa en España
para que él solo cayera en el juego, que lo llevaron a esto del medidor de la verdad, ¿Mm? y le empezaron a hacer unas preguntas medio raras y él se dio cuenta al tiro. Entonces yo digo, ¿por qué la gente tiene ese sentimiento de maldad siempre? No puede Mira, ver que el resto sea exitoso. el ser humano, viejo, el ser humano es imperfecto. El ser humano es maravilloso, el ser humano es divino, el ser humano es una belleza, el hombre, la mujer, desde la niñez hasta la adultez. La vida es hermosa, es maravillosa. Y uno tiene que vivirla de esa manera, pero eso no le quita al ser humano las fallas que pueda tener. Hay gente que es muy buena y en momentos determinados se les suben los humos a la cabeza o se creen dioses o necesitan sentirse fuertes y poderosos. Y resulta que hay un momento en el cual uno se da cuenta o uno no se da cuenta que los cambios te están llevando a la necesidad de tener un reconocimiento, fíjate. El sentirse importante, el sentirse jefe, el sentirse superior a los demás. Y eso nos marca muy fuerte, ¿eh? Eso nos marca muy intensamente, donde la gente comete un error, pero es un error normal, es un error humano. Entonces tú dices, pero ¿por qué vanidoso? ¿Por qué envidioso? ¿Por qué egoísta? Porque ellos necesitan resolver su propia inquietud interna, ellos necesitan sentirse más poderosos que los demás, necesitan saberse más sabios que los demás. Y aunque lo sean, no tienen que hacerlo así, tienen que ser con humildad todo. Y si no lo son, peor, porque hay un dueño de casa, una dueña de casa, un ingeniero, un abogado, una doctora, da lo mismo quien, muchas veces se sienten inferiores. Y esa inferioridad los hace ir justamente y atacar maliciosamente a otras personas, a veces para que pierdan las pegas. Empiezan esos pelambres, los malos comentarios. Viejo. Hubo dos personas que fueron a la productora Quique 21, año 2004. Morandé, que no lo recibió, lo recibieron dos productores. Fíjate que pidieron que me despidieran, que me echaran del programa, que me sacaran del canal. Y años después, de haber sido por el 2009, no, 2008, yo estaba en el Matinal Mucho Gusto también en esa época, fueron a Mega, se reunieron con las gerentes de Mega y les pidieron que me echaran del canal, viejo. ¿Por qué? Porque yo ocupaba imágenes que habían usado ellos y que yo no tenía derecho y que bla, 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 bla. O sea, envidia porque ellos no estaban ahí. Y si tú me preguntas, ellos han estado en programas y lo han hecho pésimo y han sido descubiertos como personas que han engañado, que han inventado fraudes, que han hecho cosas pencas, pero resulta que a ellos no les importa. Ellos siguen sintiéndose Dios y no los voy a nombrar, que es lo que más les duele, porque no los voy a nombrar, porque no me interesa darle ni un segundo de fama. De hecho, uno de esas personas, el año 2003, me dio un beso en la mejilla en una reunión y me dijo, llévame a la tele, quiero ser famoso. Y fue la última vez que lo vi, y cuando volví a Santiago de mis vacaciones, me había robado, se había apropiado de un proyecto mío en Cajón del Maipo. Terrible, una cosa violentísima, era como perder un hijo a manos de alguien inescrupuloso, de mala gente, de mala clase. Pero Dios los bendiga, viejo. O sea, al final, ellos tienen su vida y tienen que vivirla, yo vivo la mía y ellos no me dan de comer. A mí me da de comer mi conocimiento, mi sabiduría, el amor, me da la cantidad de gente que me saluda. No te lo imaginas. El otro día, la semana pasada, salí a hacer varias diligencias. 10 detenciones en el camino, en el metro, en Providencia, en Arrasal, donde la gente, usted Alberto Urquiza, y me abrazaban, se tomaban selfies conmigo. Y nunca algo malo, nunca una palabra mala. Incluso me sorprende mucho que de repente la gente me recordara la ley de la selva. ¿Cachai? La ley de la selva terminó el 2010, viejo, han pasado Sí, hace 14 años. rato. Sí. Han pasado 14 años y la gente todavía se acuerda. Si alguien dice que eso no es dejar una marca, eso es dejar una marca. Yo lo recuerdo del programa OVNI, o sea, mucho más atrás. En el 99. Yo participé en el programa OVNI en el año 99. Sí, por eso le digo. 24 años atrás, viejo. Entonces, don Alberto, para la gente que quiera, que nos ve y que nos sigue, que quiera contactarse con usted por el tema de las terapias de biocuántica, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de redes sociales, página web? Me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Instagram como Alberto Urquiza García. O si tienen lápiz y papel, anoten, porque les voy a dar mi teléfono y el correo electrónico. Porque no soy de difícil acceso. Si yo contesto el teléfono, yo no tengo una secretaria, ni hay una máquina electrónica
que está ahí contestando automáticamente, ¿no? Soy yo que contesta el teléfono y si no contesto es porque estoy ocupadito, o haciendo terapia, o estoy en alguna reunión, o estoy almorzando por último, pero normalmente yo contesto casi siempre. De hecho, mi teléfono está casi siempre funcionando. Bien, hijito lindo. Sí, precioso. Así que atento, el teléfono es el 962-55-1316. 962-55-1316. Y el correo electrónico a urquizag1@gmail.com. A urquizag1@gmail.com. Perfecto, ya saben amigos, para los que quieran interiorizarse más en lo que es la terapia biocuántica y quieran sanarse, ya tienen los datos. Y por último, don Alberto, ¿qué es lo que se viene para usted en el futuro cercano? Ah, no, se viene bueno, compadre. Ya comienzo mi ciclo 2023-2024 de conferencias, encuentros con lo desconocido, sin límite. Ahí sí vamos al chancho con las mejores conferencias. Llevo 24 años haciéndolas. Ya me están contratando 3 conferencias, van a estar en Isla Negra, en Punta de Chalca y en el Quisco, conversando en Viña del Mar y varias partes más donde estamos en este momento viendo la posibilidad de ser Linares, San Javier. Hay hartos lugares, fíjate, interesados y ya gracias a Dios parten las conferencias que me encantan, son muy. Así que espero que podamos concretar muchas ahora ya a partir de septiembre y más todavía en enero y febrero. Eso es lo primero. Lo segundo, continuar con las terapias de todas maneras que son para mí, que no tienen un alto costo. ¿No? La verdad es que no son. Hay gente que hace cosas mucho más ínfimas y cobran 300 lucas, 500 lucas, o las hermanas Peña, bueno, que cobran 2 millones de pesos, bueno, olvídalo. En serio, he sacrificado, pero me gusta lo que hago. Perfecto, don Alberto. Primero que todo, darle las gracias por estar con nosotros y haber quitado un poquito de su tiempo para compartir su experiencia a lo que se dedica actualmente. Entonces, darle las gracias. Le mando un abrazo grande. Espero que siga con el éxito que tiene hasta hoy, que siga con todo. Y bueno, los comentarios malos, déjenlos pasar nomás, que da lo mismo. Así que un abrazo grande. Gracias por haber compartido con nosotros. No, gracias a ti, Gonzalo, a los chiquillos que nos están escuchando, porque sí, cosas malas tienen que pasar, así que echémosle para adelante y como siempre, bendiciones a todos y que hagamos de todo esto un mundo mejor, no nos dediquemos a las cosas malas. Todo bueno y bendiciones a todos. Muchas gracias. Bendiciones, que esté bien. Chao, don Alberto, gracias. Bueno amigos, esa ha sido la entrevista con Alberto Urquiza, una entrevista muy entretenida. Hablamos de Chupacabra, de su inicio, del programa OVNI, de la Isla Friendship, de la biocuántica. Así que me gustaría saber, muchachos, ¿qué les pareció la entrevista? ¿Qué te pareció a ti, Gonzalo? Oye, bueno, primero la entrevista súper buena. Es interesante ver a Urquiza, o don Alberto Urquiza, en instancias como esta de conversación, porque te dan otra arista de lo que él está haciendo, porque mucha gente que quizá lo recuerda por los programas, y programas muy alejados en el tiempo hacia atrás, y no tienen idea de que él está en esto de la biocuántica también. Además, estuve ahí mientras veía la entrevista, viendo su perfil en Instagram, donde también habla de sus cursos y qué sé yo. Y oye, el mundo es muy chico, es bastante chico, porque habló Octavio Ruiz, Ernesto de la Fuente, personas casi vecinos de él, contó instancias bastante íntimas, interesantes de cómo se conocieron, cómo surgieron los proyectos y yo creo que todos los entrevistados que hemos tenido dan para otra entrevista porque se quedan muchas cosas en el tintero, como se dice. Sí, así que no, interesante, buenísima la entrevista con don Alberto Urquiza. Y llegó a complementar lo que estábamos hablando previamente, del caso de la Isla Friendship. Sí, estuvo entretenido. A mí lo que me llamó mucho la atención cuando dice él que Ernesto de la Fuente se conoce con su señora en la Isla Friendship. Sí. O sea, ese dato yo no lo sabía. Yo quedé para adentro cuando dijo eso. Sí. ¿Qué opinas tú, Alexis? ¿Te gustó la entrevista? Me gustó la entrevista, está como para una segunda entrevista, hay harta información, bueno, primero que nada muy simpático, muy amable contigo, con nosotros, como programa,
yo sabía lo de Ernesto de la Fuente, pero no tenía idea que todos vivían más o menos juntos. Mira cómo son las cosas ahí. Freak, totalmente freak. Sí. Nada, 1.000.000 de pensamientos, pero todos buenos, todos buenos. Sabía que Octavio Ortiz estaba en Ojani, que es un centro de terapias, pero tampoco sabía que estaba al lado de Quique 21, entonces es tan sincrónico este mundo. Te saca una sonrisa. Excelente. No, sí, es verdad. Y lo interesante es que como un acto o algo que le suceda a él, siendo niño con el tema del ovni, después lo lleva a interactuar con sus vecinos, que resultan ser personas muy conocidas en el mundo en el que nosotros nos manejamos, después resultan ser todos amigos, después de eso pasa al tema del chupacabra, después tiene esta investigación con la isla Friendship, posteriormente llega a la biocuántica, entonces como que toda su vida ha ido desde lo más chico a lo ampliando, ¿cachai? Y ahora con este tema de la sanación, que es un tema bien interesante. Yo le preguntaba por la biocuántica y la isla Friendship porque yo pensé que él pensaba que estos seres hacían esto, pero no llegó a esa conclusión. Y bueno, a mí me encantó la entrevista, la verdad, y lo pasé bien. Creo con lo que decía Gonza, que los invitados que hemos tenido han sido como personas que se han sentido como amenas con nosotros, conversando, que hemos marcado los temas con seriedad también, como corresponde, pero también con un dejo también de alguna sonrisa, algo que nos pasó, algo súper anecdótico, que tembló entre medio de la entrevista. Entonces fue igual chistoso porque estábamos hablando justo el tema de los French, entonces a lo mejor nuestros amigos de French nos mandaron un recado. Ojo, no hablen de nosotros y nos movieron el piso, ¿cachai? Pero no, entretenido, así que lo bueno es que tenemos una segunda parte donde vamos a continuar con el programa OVNI. Como ya lo dijimos antes, esto es un pequeño homenaje para don Patricio Bañado y a toda la gente que le gusta esto del fenómeno OVNI. Y no sé quién de ustedes quiere contar de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo. Gonzalo, cuéntanos tú de qué vamos a hablar y Alexis nos va a decir quién podría ser nuestro próximo invitado. Me quiero... no quisiera... Por favor, tú, Gonzalo, procede y cuenta, porque la verdad es que viene muy interesante. Como tú ya lo decías, son 2 capítulos que están dedicados a la temática del programa OVNI Patricio Bañado, recordándolo. Y por favor, Santis, diga, ¿quién o de quién vamos a hablar? Es sobre el caso Pastén, que en el programa OVNI hicieron 2 capítulos, la parte 1 y la parte 2, así que creo que es un tema potente. Y Alexis, ¿tú sabes con quién podríamos estar conversando en el próximo capítulo? Oye, si estamos hablando del caso Pastén, se me ocurre, así, pero una idea loca, que podríamos hablar con Pastén. Sería interesante porque hacemos una hora de previa hablando del caso y después tenemos al mismo Pastén conversando con nosotros. O sea, qué mejor. Así que dejamos la invitación hecha a todos nuestros seguidores. Y como recomendados, vean el programa OVNI, ya sea en YouTube, están las 2 temporadas, están todos los capítulos. Y si no lo quieren ver en YouTube, vaya a TVN Play. Por favor, véanlo porque es un excelente programa. Y qué mejor que chileno. Así que les dejamos la invitación a todos ustedes para que nos vean en el próximo capítulo, hablando de Claudio Pastel y hablando con Claudio Pastel. Así que un abrazo grande, muchachos, que estén muy bien. Gonzalo, Alexi, un abrazo a la distancia, que estén bien. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Decimos adiós a tu podcast favorito, Entre Mentes. Tu podcast favorito.